Olviden los rascacielos. La ingeniería más imposible del mundo no está intentando tocar las nubes. Está enterrada a 18 pisos de profundidad en la oscuridad total. Y esto, bueno, desafía por completo lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. Hoy nos sumergimos en una red de documentos geológicos, reportes arquitectónicos y notas de expediciones que revelan un enigma global. Metrópolis subterráneas, masivas y de alta tecnología, talladas en pura roca. Ciudades enteras, de hecho, donde millones de toneladas de piedra excavada simplemente han desaparecido. Ni escombros, ni un solo rastro. Así que la misión de nuestra exploración profunda de hoy es conectar estos puntos bajo tierra y hacer una pregunta bastante incómoda. ¿Qué nos oculta realmente nuestro pasado? Porque la historia oficial, por lo general, prefiere catalogar estas estructuras como, digamos, simples anomalías. Se suelen clasificar como escondites rústicos o bodegas, pero cuando aplicamos el rigor de la ingeniería moderna y la geología a la evidencia física, esa narrativa colapsa por completo. Colapsa. Las pruebas geológicas nos obligan a cuestionar el concepto de que el desarrollo tecnológico humano siempre ha sido una línea recta ascendente. Y antes de descender al primer sitio, si disfrutan de conversaciones reflexivas como esta, consideren suscribirse al canal. Es un pequeño paso que nos ayuda a seguir investigando. Totalmente. Y para entender la inmensidad de lo que estamos hablando, necesitamos ubicarnos en el primer escenario. Todo comienza en 1963 en la región de Capadocia, Turquía. Un descubrimiento completamente accidental, por cierto. Un hombre está remodelando su casa, decide derribar una pared de su sótano y pues no descubre un espacio para almacenar vino. Descubre un abismo. Es la entrada a Derinkuyu, un complejo subterráneo que desciende 20 pisos, con 18 niveles habitables diseñados para albergar a 50.000 personas. 50.000 personas. Hay que detenernos en esa cifra y en la logística biológica que implica. Es abrumador. 50.000 personas respirando, generando calor y desechos a 60 metros bajo tierra. Si encierras a 50 personas en un sótano sin circulación, la acumulación de dióxido de carbono es letal en cuestión de días. Pero Derinkuyu resolvió esto mediante un sistema de ventilación pasiva que los ingenieros en climatización modernos encuentran francamente fascinante. Crearon ejes verticales que funcionan por pura termodinámica. El aire caliente, generado por miles de cuerpos, tiende a subir. Y al escapar por chimeneas específicas, crea un vacío de presión. Un vacío que succiona aire frío y fresco desde la superficie a través de otros conductos, es decir, aire acondicionado impulsado por la física sin una sola parte móvil. Exacto. Y no solo tenían resuelto el oxígeno. Las fuentes señalan que el suministro de agua era independiente. Utilizaban acuíferos profundos que no conectaban directamente con la superficie. Lo cual es clave. No es el pozo tradicional donde echas una cubeta desde el nivel del suelo. El agua se extraía desde abajo y se sellaba hacia arriba, lo cual me hace pensar inmediatamente en protección contra envenenamientos. Esa es la clave del diseño. Y si analizamos la psicología detrás de esta obra, queda muy claro el propósito. Esto no se construyó por comodidad ni para evadir impuestos de algún imperio antiguo. Ni por un mal clima, ¿verdad? No, para nada. Los constructores instalaron puertas circulares de piedra maciza en los pasillos que pesaban casi media tonelada. Pero el detalle mecánico crucial es que el mecanismo de cierre solo puede operarse desde adentro. Una vez selladas, es físicamente imposible abrirlas desde el exterior, lo cual evidencia una mentalidad de búnker absoluto. Definitivamente. Y aquí es donde quiero plantear una de mis mayores dudas respecto a las explicaciones convencionales. Si metes a 50.000 personas a vivir en la oscuridad total durante meses, el costo biológico es devastador. No hay vitamina D, los ritmos circadianos se destruyen por la falta de luz solar. El estrés psicológico de la privación sensorial es inmenso. O sea, para obligar a toda una civilización a someterse a ese nivel de sufrimiento biológico extremo, el terror que acechaba en la superficie debió ser apocalíptico. Algún tipo de amenaza química, biológica o un cataclismo térmico que hacía que simplemente respirar el aire de arriba fuera una sentencia de muerte. Y la inversión en esfuerzo de supervivencia refleja la magnitud de esa amenaza. Pero hablando de esfuerzo, hay que abordar la imposibilidad física de la excavación en sí. Claro, el volumen de extracción. Sí,
Porque para crear esos 18 niveles, los constructores tuvieron que remover decenas de miles de toneladas de dura roca volcánica. Y esto no tiene sentido lógico. Si alguna vez han visto una obra de construcción moderna, saben la cantidad de camiones pesados que se necesitan solo para hacer los cimientos de un edificio. Exacto. Si excavas una montaña entera hacia abajo, esa piedra tiene que ir a parar a algún lado. Pero según los levantamientos topográficos de las fuentes, no hay montañas de escombros alrededor de Derinkuyu. Y aquí entra la geología. En la minería existe un concepto llamado factor de esponjamiento. Cuando fracturas roca sólida para extraerla, esta inevitablemente gana volumen, porque introduces aire entre los fragmentos. 1 metro cúbico de roca madre se convierte en 1,5 metros de escombros, por pura termodinámica básica. Así es. Sin embargo, el paisaje exterior de Capadocia no muestra el volumen masivo de vertido que justificaría esa excavación. La piedra literalmente se desvaneció. Es alucinante. Y si Derinkuyu nos muestra el desesperado instinto de supervivencia de estas civilizaciones subterráneas, surge una pregunta natural. ¿Qué pasa cuando esa urgencia absoluta se combina con una perfección arquitectónica imposible? Nos movemos a Asia. Y eso nos lleva directamente a los datos que tenemos de China. Porque el enigma de la roca desaparecida se repite, pero a una escala que desafía las leyes de tensión y compresión. Nos referimos al complejo subterráneo de Longyu. Su descubrimiento en 1992 siguió un patrón accidental muy similar. Un granjero y sus vecinos deciden drenar un estanque enorme y lo que encuentran en el fondo son 24 salones colosales tallados directamente en arenisca sólida. Salones gigantescos. No son simples cuevas naturales, son espacios inmensos con techos que se elevan a 30 metros de altura. 30 metros es la altura de un edificio moderno de 10 pisos. Y aquí el volumen de extracción es aún más absurdo. Los cálculos estiman que se removió 1 millón de metros cúbicos de roca. Para poner una imagen en nuestra mente, imaginen 400 piscinas olímpicas llenas hasta el borde de piedra sólida. Y al igual que en Turquía, ni una sola piedra de ese millón de metros cúbicos apareció en el valle o en las construcciones cercanas. La roca simplemente no existe en la superficie. Pero lo que hace que los ingenieros estructurales pierdan el sueño no es el volumen ausente, es la dinámica de soporte. Las paredes divisorias. Estos salones están separados por paredes que, en algunos puntos, tienen apenas 50 centímetros de grosor. Medio metro de arenisca sosteniendo miles de toneladas de techo. Para quienes nos escuchan y tratan de visualizar esto, intenten pensar en un castillo de naipes. Imaginen construir una estructura de cartas y luego intentar equilibrar encima un diccionario inmenso y pesado. Cualquier distribución asimétrica del peso haría que todo colapsara al instante. Una analogía perfecta. La arenisca tiene algo llamado resistencia al corte, que es bastante frágil bajo carga desigual. Para que paredes de medio metro soporten bóvedas de 30 metros de altura, las fuerzas de compresión deben ser distribuidas con una exactitud casi microscópica. O sea, si el cincel de un trabajador hubiera cortado un poco más de un lado, o si un pilar fuera 2 centímetros más delgado que el resto, la presión asimétrica habría pulverizado la arenisca y desencadenado un colapso en cadena inmediato. Esto requiere un dominio de la geometría espacial y herramientas de corte que descartan por completo la idea de miles de campesinos golpeando a ciegas con martillos de bronce. Totalmente. Y bueno, haciendo una breve pausa, si esta discusión les está dando una nueva perspectiva, suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones. Porque aquí el misterio se vuelve burocrático. Y aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo. Entiendo la precisión técnica, pero lo que realmente no logro procesar es la parte histórica. Según las fuentes, no hay ni un solo documento sobre Longyu. Ni uno solo. Pero a ver, seamos realistas. Todos los imperios pierden información. Las bibliotecas se queman, ocurren guerras, las purgas políticas destruyen documentos de administraciones pasadas. ¿Estamos realmente seguros de que no fue simplemente mala suerte y los planos se convirtieron en cenizas? Esa es la primera defensa de la historia clásica, pero choca contra la realidad de cómo operaba el imperio chino. Estudiar su burocracia es estudiar la administración más obsesiva de la historia humana. Llevaban registros de todo. Tenemos registros intactos de hace miles de años sobre pequeñas inundaciones en aldeas remotas o de impuestos menores sobre la recolección de arroz. Hay una diferencia categórica entre registros perdidos, que dejan rastros indirectos, y el vacío administrativo absoluto. Claro.
porque para un proyecto de esta magnitud logística, necesitarías cadenas de suministro masivas. Campos de alimentación para trabajadores, sistemas de desecho, rutas de transporte. Ese tipo de huella logística es imposible de borrar por completo de un registro imperial tan meticuloso. El silencio total indica que Longyou existió mucho antes de que naciera el sistema de escritura o burocracia que conocemos en esa región. Estamos observando el fantasma físico de una civilización que las crónicas oficiales jamás conocieron. Tenemos la escala de supervivencia en Turquía y la precisión matemática imposible en China. Y todo apunta a la misma duda. ¿Cómo diablos lo hicieron? ¿Con qué cortaban la roca? Afortunadamente, nuestra pila de investigación nos da una respuesta física directa en el tercer destino. Porque en la selva del Ecuador es donde finalmente vemos la firma de las herramientas. La Cueva de los Tallos. Un sistema profundo bajo la Amazonía ecuatoriana que rompe todas las reglas de la morfología geológica. Quienes estudian cuevas saben que el agua y la actividad tectónica crean curvas naturales, estalactitas y un caos orgánico predecible. Pero los corredores de tallos tienen paredes rectas y techos lisos cortados en ángulos exactos de 90 grados. Y lo que realmente expone el secreto son las marcas en la piedra. Los reportes fotográficos y los moldes tomados en la cueva muestran series de surcos paralelos en las paredes. Y aquí hay que entender algo claro. Cuando una persona golpea con un cincel, el impacto varía. Te cansas, el ángulo cambia, la fuerza fluctúa. Un trabajo manual deja una superficie caótica e irregular. Pero estos surcos en tallos tienen la misma profundidad milimétrica y el mismo espaciado matemático a lo largo de extensiones enormes. Cualquier operario de minería profunda que analice estos surcos reconocerá de inmediato la firma mecánica. Industrial, girando a alta velocidad con puntas de extremada dureza, deja exactamente ese patrón de ranuras paralelas ininterrumpidas. La geología y la ingeniería coinciden aquí de manera escalofriante. Estamos viendo la aplicación de taladros mecánicos pesados en un tiempo que, según nuestros libros de historia, solo tenía lanzas y piedras. Así es. Y esto me lleva a la parte más desconcertante de todas estas notas. Espera, detengámonos aquí un momento porque estoy revisando la lista de la expedición masiva que se hizo a las Cuevas de los Tallos en 1976, y hay un nombre que sencillamente no tiene ningún sentido. Neil Armstrong. Estamos hablando del Neil Armstrong de la NASA. El nombre pisó la Luna. ¿Cómo encaja el emblema absoluto de la tecnología moderna estadounidense en una cueva perdida en la selva tropical ecuatoriana? Es un contraste fascinante, ¿verdad? Neil Armstrong fue parte oficial de esa expedición británica y ecuatoriana. Se adentró en la oscuridad de esos corredores rectangulares durante días. Lo cual plantea una situación psicológica interesantísima. Imaginen a este hombre. Se sentó en la punta de un cohete Saturno V. Experimentó el vacío espacial y caminó sobre el polvo de otro mundo. Desde una perspectiva tecnológica, ha visto la cima absoluta de los logros modernos. Y sin embargo, cuando emerge de esa cueva, declara a la prensa que fue una de las experiencias más profundas de su vida, superando casi su experiencia lunar en términos de impacto personal. Pero luego viene el hermetismo total. Se niega a detallar públicamente lo que vio en el fondo de Tallos hasta el día de su muerte. Este silencio, viniendo de un profesional entrenado para observar y reportar anomalías científicas como un astronauta de la NASA, es sumamente revelador. Sugiere que lo que descubrió en las profundidades de la Amazonía desafiaba de tal manera el paradigma establecido que la decisión institucional o personal fue la censura. Ocultar el hallazgo. Si unimos esta marca innegable de taladros industriales en Sudamérica con las millones de toneladas de escombros desaparecidos misteriosamente en China y Turquía, la imagen global es estremecedora. Ya no se trata de antiguas civilizaciones haciendo esfuerzos sobrehumanos con herramientas primitivas. Estamos viendo los resultados mecánicos de una tecnología acústica, térmica o vibratoria capaz de pulverizar o incluso desintegrar millones de metros cúbicos de piedra, con un nivel de eficiencia que nuestra sociedad actual apenas comenzaría a comprender. Es la huella logística innegable de una maquinaria que no debería existir. Al tener estos datos sobre la mesa provenientes de Asia, Europa y América del Sur, todos compartiendo el mismo patrón de precisión mecánica, volumen imposible y propósito de supervivencia extrema, el modelo de una evolución histórica lineal comienza a fracturarse irreparablemente. Lo cual nos lleva a la conclusión central que estos documentos sugieren. Hay una teoría que recorre todos estos descubrimientos.
el llamado Gran Reinicio de la Humanidad. Una perspectiva aterradora, pero coherente con los datos. Básicamente, la historia tradicional nos está vendiendo el relato con la premisa de que apenas estamos leyendo el capítulo 1 del progreso humano. Ya saben, pasamos del fuego a la rueda, luego a las ciudades y finalmente a la era digital. Un ascenso ininterrumpido. Pero la evidencia apunta a que más bien estamos viviendo en una secuela postapocalíptica. Lo que consideramos el glorioso amanecer de las civilizaciones antiguas como los sumerios o los egipcios, podría ser simplemente la mañana después de un reseteo global catastrófico. Estamos caminando y construyendo sobre las vastas y avanzadas ruinas de una civilización anterior, una que tenía el conocimiento industrial para perforar montañas y la desesperación aterradora para esconderse dentro de ellas. Y esto exige que confrontemos el gigantesco sesgo de confirmación que existe en la arqueología tradicional. La disciplina, por naturaleza, extrae sus conclusiones de la capa superficial de la Tierra. Excavan 2 o 3 metros de profundidad y a partir de fragmentos de cerámica construyen el árbol completo de la evolución tecnológica. Cualquier hallazgo a 80 metros de profundidad que evidencia el uso de taladros rotatorios masivos es deliberadamente ignorado o marginado porque destruye el marco teórico establecido. Nos enfrentamos a verdades monumentales, grabadas en la matriz misma del planeta. Verdades que dicen claramente que el conocimiento avanzado no garantiza la permanencia en la superficie. Han sido un cúmulo de conceptos que nos dejan pensando. Cambian totalmente la forma en la que miramos la historia. Y bueno, antes de cerrar con una reflexión final, para más exploraciones profundas y fascinantes como esta, suscríbanse al canal. Porque haciendo una rápida síntesis mental del mapa que hemos trazado hoy, comenzamos analizando la agobiante logística de supervivencia y el ingenio de la ventilación pasiva para 50.000 almas en Turquía. Pasamos por la perfección imposible y el escalofriante silencio administrativo de las bóvedas de arenisca en China. Y finalmente, tocamos las innegables cicatrices mecánicas dejadas por taladros gigantes en la selva ecuatoriana. Un misterio capaz de silenciar al primer hombre en pisar la luna. Diferentes hemisferios, el mismo rasgo tecnológico inexplicable. Es un patrón que grita la existencia de una superestructura prehistórica olvidada. Y antes de concluir nuestro análisis profundo, hay una última reflexión provocativa que salta de estos documentos y que queremos dejar sobre la mesa para que todos sigamos dándole vueltas al asunto mucho después de terminar de escuchar esto. Si consideramos el nivel tecnológico necesario para crear esto, es una clara advertencia en el espejo del tiempo. Exactamente. Pensemos por un momento en nuestro futuro. Si una civilización tan vasta y tan tecnológicamente avanzada como para usar equipo rotatorio pesado y evaporar montañas enteras, se vio forzada a esconderse bajo tierra de un cataclismo global. Y a pesar de todo ese esfuerzo hercúleo, aún así desaparecieron y su memoria fue borrada de la superficie. ¿Qué le espera a nuestra sociedad? En unos 10.000 años, tras algún reinicio futuro, una nueva humanidad surgirá de la ignorancia. Y cuando comiencen a excavar la Tierra, chocarán repentinamente con nuestras propias maravillas subterráneas. Imaginen a esos futuros exploradores descubriendo nuestros inmensos refugios nucleares de hormigón armado, o el laberinto gigante de los túneles del tren subterráneo debajo de ciudades como Nueva York o Tokio. Se asombrarán ante nuestras supuestas herramientas primitivas. Y lo más inquietante, se preguntarán también dónde diablos metimos todos los escombros y de qué amenaza aterradora intentábamos protegernos huyendo hacia la oscuridad. Es un ciclo fascinante. Es muy probable que, al igual que nosotros hoy, solo encuentren el silencio incorruptible de la piedra para responderles. Una imagen monumental para terminar. Ha sido un verdadero placer desentrañar toda esta información geológica y desafiar las cronologías aceptadas. Gracias por escuchar, suscríbanse para más análisis y exploren los otros videos del canal para continuar el viaje. Ha sido un análisis sumamente revelador. Recuerden siempre mirar más allá de lo evidente y exigir respuestas sólidas a los vacíos de la historia. Hasta la próxima. Sigan cuestionando el mundo que pisan cada día. Nos escuchamos en la siguiente exploración profunda.